Hola, aquí Ailén en un nuevo videíto para el parcial de fuentes. En esta ocasión, les quiero presentar un tema que les puede ayudar mucho al momento de entenderse uno mismo y, a la vez, pues transmitir información a los demás y que sea comprensible. Sí, en este video hablaremos sobre cómo estructurar la información. Se van a abarcar algunas maneras de cómo podemos ser capaces de transmitir e incorporar los conceptos. ¿Vamos a ello? Nah, es broma, hagámoslo. Al momento de entender la información, son cruciales las definiciones, ya que nos permitirán acomodar nuestras ideas de una manera clara y precisa. Aunque, siendo algo tan normal del día a día, debemos ser capaces de saber cómo hacer buenas definiciones. Así que, ¿cómo hacemos una buena definición? Pues, pensemos a la definición como una matrioshka. Tenemos una muñeca que es la más grande de todas, pero, en su interior, posee piezas que cada vez son más y más pequeñas. Aunque, todas estas partes son cruciales para poder considerar que la matrioshka esté completa, porque si falta una, se va a sentir dicha falta. Entonces, para hacer una buena definición, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, tenemos que saber bien qué es lo que vamos a definir. En este caso, y ya que lo estamos usando y mencionando, definimos matrioshka. Después, tenemos que encontrar su género más general. Y sí, sé que suena tonto decirlo de esta manera, pero es la realidad. Uno cuando comienza a definir, tiene que empezar por ese término más general al que pertenece. Entonces, en el caso de la matrioshka, ¿qué es? ¿Sería una muñeca o un juguete? Depende cómo lo quiera definir la persona, porque no hay solamente una manera para definir las cosas. Aunque en mi caso utilizaré muñeca. Pero aún así, el término muñeca sigue siendo extremadamente amplio, porque existen muchísimas muñecas además de la matrioshka. Así que tenemos que decir algo más específico que caracterice la matrioshka por encima de otras muñecas. Así que podemos darle un término que lo haga más específico, tal como decir que es de madera y de origen ruso. Aunque, con esta información todavía no tenemos nada dicho, puesto que todavía no dijimos el hecho particular que caracteriza a la matrioshka por encima de otras muñecas de madera de origen ruso. Así que, ¿qué sería ese rasgo característico que lo diferencia de todo lo demás? Pues, en este caso, podría ser que se caracteriza por llevar una muñeca dentro de otra y así sucesivamente hasta que no quepa más muñecas. Entonces, juntando toda esta información, tendríamos hecha una definición bien formulada. Bueno, ya aprendimos a cómo hacer una definición. Pero ¿cómo sería la forma de no hacer una definición? Bueno, estas son las siguientes. Primero y principal, no puedes hacer una definición circular. Es decir, no puedes definir algo utilizando la misma palabra que usas para definir. Segundo, no debe ser ni tan amplio, pero tampoco debe ser tan estrecho. Tercero, no debe dar una explicación muy metafórica ni rebuscada, sino que debe hacerlo más claro y específico al momento de escribirse. Cuarto, no debería hacerse la negativa cuando ésta puede ser afirmativa, aunque en los únicos casos donde se puede definir con la negación es con las palabras que consisten precisamente en la contraposición de algo. Y, por último, pero no menos importante, no se deben usar sinónimos para definir las cosas, ya que solamente se estaría repitiendo lo mismo pero con una palabra distinta. En fin, dejando el tema de la definición de lado, vamos a ir a una técnica que va a ser muy útil al momento de marcar de manera sencilla y breve diferencias entre dos ideas u cosas. Entonces, lo que utilizaremos es el cuadro de diferencias. Para realizar este cuadro, debemos hacer 3 columnas y las filas dependerá de cuántas diferencias se realicen. En el primer cuadro colocaremos la palabra criterio y en los demás añadimos aquello que vamos a comparar entre sí para realizar las diferencias. En este caso, vamos a generar diferencias entre lo que sería un usuario real y un usuario potencial dentro de una biblioteca. Una de las diferencias que podemos encontrar es respecto al vínculo entre el usuario y la biblioteca. Mientras que en el usuario real el vínculo está dado ya que es un usuario recurrente que tiene el hábito de ir a la biblioteca, el usuario potencial no tiene este vínculo ya que precisamente todavía no tuvo la oportunidad de utilizar el material o el servicio. Después, otra diferencia que encontramos es respecto al uso del material y los servicios. Mientras que el usuario real da un uso recurrente, el usuario potencial no le da uso porque todavía no tuvo las chances de utilizarlos.
Por último, otra diferencia que podemos encontrar es respecto al objetivo que tiene la institución, en este caso la biblioteca, respecto a estos tipos de usuarios. Mientras que en el usuario real, el objetivo de la biblioteca es mantenerlo para que siga utilizando el material y los servicios de la biblioteca, en el usuario potencial buscan atraerlos a la biblioteca. O más que atraerlo, buscar que tenga interés en la biblioteca y así empieza a volverse un usuario real. Siento que la mejor manera de poder entender la información es comparándola con aquello que ya conocemos. Y precisamente, la analogía consiste en esto. Es una comparación que se da entre dos o más cosas que a simple vista no tienen relación alguna, pero, aún así, es capaz de darse una similitud entre ellas para comprender algo más. Además, en este video ya hemos hecho una analogía. Volvamos al ejemplo que dimos respecto a la definición. Pues pensemos a la definición como una matrioshka. Tenemos una muñeca que es la más grande de todas, pero en su interior posee piezas que cada vez son más y más pequeñas. Y esta es una perfecta analogía, ya que estamos vinculando dos cosas que poco tienen que ver entre sí, pero que aún así nos las estamos ingeniando para que posean una relación entre sí y expliquen algo más. Y podríamos hacer estas analogías vinculándola con cosas que nos gusten, así sea más sencillo comprender conceptos o nos permiten explicar a los demás cosas nuevas con conceptos que ya conocen, lo cual permite una mayor incorporación de ideas y a la vez un mayor interés. Ya teniendo estas ideas en cuenta, uno también debe ser capaz de reconocer en dónde va a plasmar esa información, ya que uno no puede agarrar el kilo de texto que escribió y simplemente pegarlo en el lugar donde va a reproducir, sino que acomodarlo de tal manera que todos sean capaces de leer y no se sientan abrumados por la cantidad de información. Por ejemplo, si yo quiero hacer un post de Instagram, tendría que colocar la información más relevante con un tamaño de letra grande y en poca cantidad, así evitar que el usuario pase otra publicación por mucho texto. Le dejo este ejemplo de la cuenta Martinet, donde nos menciona en tan solo 5 imágenes lo útil que puede resultar colocarle 2 objetivos a un personaje dentro de una historia. O, quizás, al momento de hacer un PowerPoint, tengo que poner la información de tal forma que yo pueda leerla tranquilamente mientras estoy dando la exposición y que a la vez se pueda ver la letra de cualquier punto del salón. También, en vez de utilizar el texto, puedo representar la información de cualquier manera sin necesidad de escribir demasiado para darse a entender. Se pueden usar imágenes, cuadros, figuras, mapas, audio, música y muchísimas cosas más para dar a entender una idea, contexto o lo que desees informar. Bueno, dicho todo esto, espero que les haya resultado útil. Si bien decidí no hablar mucho porque tengo un límite de 5 minutos, que probablemente esté sobrepasando ahora mismo, siento que toda información cuenta y es útil para tener más conocimiento de nuestro mundo y de cómo nos relacionamos con él. Entonces, suscríbanse, comenten algo lindo, compartan, den like y hagan clic en la campanita así no se pierden ninguno de mis videos. Aunque la verdad que no sé si voy a publicar otro más, pero sin nada más que decir, adiós.